Hola, buenas tardes. Soy el alumno Juan Carlos Balcázar Cruz de Universidad UM, Centro de Enlace Tenancingo. Hoy expondré la unidad 1 de la materia de Derecho Constitucional, el cual está titulado por Elementos Geográficos del Estado Mexicano. Bien, empezaremos definiendo el territorio en sentido estricto. Este es un elemento que conforma al Estado como elemento geográfico entre los que destacan el espacio terrestre, aéreo y marítimo, sobre el cual el ente estatal ejerce su poder y que éste no se puede mover, a excepción de algunas ocasiones, como mediante alguna guerra, anexión o conquista. El artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona qué es lo que comprende la definición de territorio nacional, el cual dice: el de las partes integrantes de la Federación, el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en las mareas adyacentes, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas anteriores, el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión, modalidades que establezca el propio derecho internacional. En cuanto a los elementos acuáticos internos del Estado mexicano, nos menciona el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, que establece que son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional, las aguas marinas interiores, la de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar, las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce que se inician las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esterios de propiedad nacional. Entre los elementos se encuentran los ríos, lagunas y aguas internas, y vamos a definirlos una a una. Un río es una corriente natural de agua continua que desemboca en otra similar, en un lago o en un mar. Cuando un río desemboca en otro, se le conoce como afluente. Una laguna es un depósito natural de agua que puede tener diferentes dimensiones y formarse a partir de la desembocadura de un arroyo o río, o en su defecto en periodos de inundación por desborde de uno de ellos y posterior estancamiento de las aguas. Las aguas internas son aquellas marítimas situadas dentro de la línea de base del mar territorial y sobre las cuales ejerce el Estado ribereño su plena soberanía. Para ejemplo de estos se encuentran los puertos, abras y radas, bahías de pequeña abertura, etc. Como elementos marítimos del Estado mexicano, el artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona que las islas, los cayos y los arrecifes de los mares adyacentes que sean parte del territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, estos dependerán directamente del gobierno federal, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido su jurisdicción los estados, que sería ejercido por los estados. Para poder establecer los límites marítimos, se establecen que deben tomar en cuenta los hechos históricos, políticos, geográficos y otros concernientes a la zona por delimitar. Una forma simple de enumerar los espacios marítimos son los siguientes. Aguas interiores. Dichas aguas se encuentran situadas en el interior de la línea de base del mar territorial. Mar territorial. Se le llama a la faja de agua situada entre las costas del territorio nacional, sean continentales o insulares, y alta mar. Su anchura es de 12 millas náuticas. Zona contigua es aquella área adyacente al mar territorial
del estado ribereño y su límite no podrá exceder las 24 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Entre otros elementos, y que igual son importantes, se encuentra la plataforma continental, el cual su concepto dice que se entiende que es aquella superficie situada bajo el mar y ubicada cerca de la costa que se extiende desde el litoral hasta aquellas profundidades que no superan los 200 metros. Por lo tanto, que la plataforma continental es la parte del continente que está cubierta por el océano antes de que éste alcance una gran profundidad. Tiene su origen en la costa y finaliza cuando llega a la barrera continental. Las islas. Se entiende que es un territorio rodeado de agua en su totalidad. Esta es la característica que comparten todas las islas independientemente de su tamaño y de otras peculiaridades. Mar territorial. Franja de mar adyacente al continente e islas que se extiende hasta 22.2 kilómetros, o traducido a 12 millas náuticas. Mar adentro, contados desde la línea de costa. En él aplican las mismas leyes que en el territorio continental, por lo que el Estado ejerce plena soberanía en el subsuelo, el lecho, las aguas y el espacio aéreo de esta franja. Arrecifes. Se entiende a estos como una roca, banco de arena o cualquier otro elemento que yace aproximadamente 11 metros o menos bajo la superficie del agua durante marea baja. Entre los más conocidos se encuentran los arrecifes de coral, formados en procesos bióticos denominados por corales y algas calcáreas. Arrecifes artificiales, tales como pecios, se crean en ciertas ocasiones para mejorar la complejidad física en fondos arenosos sin relieve, con el fin de atraer a un conjunto de organismos más diversos, específicamente a los peces. Cayos. Se entiende que estos son conocidos como una pequeña isla con una playa de baja profundidad, formada en la superficie de un arrecife de coral. La formación de los cayos se produce con el traslado de sedimentos realizado por las corrientes marítimas. Estos sedimentos se acumulan en la superficie de los arrecifes de coral. Zócalos submarinos. El zócalo submarino es también llamado plataforma continental o zócalo continental. Es el perímetro extendido de cada continente que queda cubierto durante los periodos interglaciales, como la época actual, por mares relativamente poco profundos y golfos. La plataforma nace en la costa y termina donde se inicia la pendiente descendente de latitud continental que la enlaza con el fondo marino profundo, la llanura abisal. Regulación constitucional de la zona económica exclusiva. Esta es una zona situada más allá del territorio y mar territorial y adyacente. En su anchura no se extenderá más allá de 200 millas náuticas, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, y que éstas tienen el fin de exploración y explotación de todos los recursos existentes y su jurisdicción con respecto a la instalación y utilización de estructuras hechas por el hombre y expediciones de investigación. Regulado en el artículo 27 constitucional, menciona que la nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. Bien, vamos a dar un pequeño concepto y cuál ha sido el origen de dicha regularización económica de la zona exclusiva. Esta es una área situada más allá del mar territorial y adyacente y está sujeta al régimen jurídico de acuerdo al estado ribereño. Su origen se encuentra durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Se envió una iniciativa al Congreso de la Unión el 4 de noviembre de 1975 y mediante el decreto expedido el 26 de enero de 1976 se publica en el Diario Oficial de la Federación
la adición de un octavo párrafo al artículo 27 constitucional, donde nuestro país establece la figura de la zona económica exclusiva. ¿Qué son los límites afectivos? Este es una línea que divide de manera imaginaria el espacio generado, efectos jurídicos, políticos, económicos y culturales sobre él. En el caso mexicano podemos decir que nuestra zona económica exclusiva es la franja del mar adyacente al mar territorial, que se extiende hasta 370.4 kilómetros, o traducido a 200 millas náuticas, mar adentro, contados desde la línea de la costa continental e insular. En su zona económica exclusiva, México tiene los mismos derechos que en su mar territorial, pero permite la libre circulación de embarcaciones extranjeras y la instalación de diversas vías, por ejemplo, oleoductos marinos o diversos tipos de cableado. La previsión constitucional respecto a la superposición de las zonas económicas de otro estado queda plasmado en el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice que el territorio nacional comprende 1. El de las partes integrantes de la Federación. 2. El de las islas incluyendo los arrecifes y los cayos en los mares adyacentes. 3. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico. 4. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. 5. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional en las marítimas interiores. 6. El espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Mencionado en dicho artículo que la nación mexicana y las leyes que ésta tenga tendrán jurisdicción sobre los litorales mexicanos en los términos que establezca el derecho internacional. En el caso de la zona económica exclusiva, el Estado mexicano tendrá dominio sobre 200 millas náuticas de litoral que tenemos para poder explotar los recursos naturales que se encuentran sobre sus aguas. Otro punto que trata este temario es la formación histórica de los estados de la Unión, que es un poco de historia y que estaremos abarcando. En la Constitución de 1857 se crea por primera vez como parte de la Federación el Estado del Valle de México, el cual se formaría el territorio del Distrito Federal. Cuando los poderes de la Unión cambien de residencia, el 6 de mayo de 1861, el presidente Benito Juárez, por un decreto, modifica y amplía el territorio del Distrito Federal. El distrito quedó integrado por 17 municipios que se repartían en 5 partidos, más una municipalidad que conformaba su propio partido, abarcando la Ciudad de México como tal y el bosque de Chapultepec. El gobierno porfirista se dispuso a lograr llevar a cabo una serie de tratados y acuerdos para definir y aclarar problemas territoriales que había entre las diferentes entidades de la Federación y con los países vecinos. En el caso del Distrito Federal se lograron acuerdos con el Estado de México y Morelos, e internamente se organizó el Distrito Federal en una municipalidad central. 6 distritos antes prefecturas, como se le llamaba, a su vez divididos en municipios. En el periodo que abarca de 1910 a 1924, en la forma general se puede decir que el Distrito Federal no se unió a ningún tipo de cambio respecto a la situación, territorio u organización, incluso a pesar de que en 1917 se emitió una nueva Constitución Federal. En esencia, solo ratificó lo establecido bajo las modificaciones de 1903 en la Constitución de 1857. ¿Por qué pasamos a este tema? ¿Por qué está adherido a la formación? Y se han dado conflictos entre los límites entre los estados, y es por eso que a lo largo de la historia se han hablado de resoluciones. Bien,
Si pues los límites de los estados carecen de exactitud, no es de extrañar que con frecuencia se susciten dificultades entre los estados respecto a sus límites para resolverlas. La Constitución establece dos procedimientos distintos entre dos autoridades también diferentes según se haya o no arreglo amistoso entre los estados. El artículo 46 es el que hace cargo en general de la posibilidad de que se presenten tales problemas y por ello ordena que los estados que tuviesen pendientes cuestiones de límites los arreglaran o solucionaran en los términos que establece esta Constitución. El artículo 46 dice: las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento por convenios amistosos sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. Bien, a lo largo de la historia han existido dos tipos de resoluciones. En la primera se encuentra la resolución amistosa, en la que se encuentran los siguientes modelos: el de mediación o político a cargo del Poder Legislativo local, que implica diálogo, concertación y negociación; el jurisdiccional a cargo del Poder Judicial local; y el mixto, en participación sucesiva de los poderes legislativos y judicial; y la resolución por controversia. A falta de convenio amistoso entre los estados o entre los estados de la Federación con motivo de límites, las dificultades deben resolverse en la vía judicial, para lo que tiene competencia en una única instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el artículo 105, se trata entonces de un juicio ordinario ante la Corte, el cual concluye con sentencia que, por ser dictada en un tribunal de única instancia, es definitiva. Al igual que la aprobación del convenio amistoso por el Congreso, esa sentencia pone fin de una vez por todas a la cuestión de límites ventilada en el juicio. Sin más, agradezco su tiempo. Aquí vienen algunas referencias donde tomé la información proporcionada. Gracias por su tiempo. Nos vemos.